Bueno, buenas tardes, noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Pues bienvenidos a este webinar de desafíos de la ciberseguridad en 2022. Mi nombre es Néstor Altuve, soy el coordinador académico de parte de los programas relacionados con el tema de transformación digital de Uniquemia y el IESA. Y particularmente soy el coordinador pues, académico del programa de ciberseguridad para managers. Y vamos a explicar un poco de qué se trata esto, de qué va. Y además soy gerente regional para el desarrollo pues, de Centroamérica, el Caribe, bueno, y también parte de Latinoamérica. Como verán, pues hoy nos acompaña Javier Jarauta, ya pues profundizaré un poco más acerca de él y él mismo, pues yo creo que a él le gusta más presentarse él mismo que lo presente yo, ¿no? Eh, Fíjense, bueno, ni hablar del tema de la ciberseguridad, pues creo que ha despertado, y sobre todo a raíz de la pandemia, y de eso habla un poco esto que vamos a ver hoy en cuanto a los desafíos de la ciberseguridad. Eh, cada vez anteriormente veíamos que el tema era inteligencia artificial, transformación digital, y uno veía como pocas cosas inclusive muchos no se interesaban en el tema de la ciberseguridad, tenían como aparte y pensaban que eso era algo pues ajeno, y nos pasó, pues nos está pasando que cada vez más con todo este tema de secuestro de software, con todo este tema de phishing, con todo lo que está sucediendo, pues cada vez esto está más cercano, y pues la realidad ha hecho que estemos más atentos y preparados en ese tema. Entonces, yo diría que algo que yo he venido comentando y comentaba con Javier antes de conectar con ustedes es que pues, este tema explotó definitivamente y explotó en todos los sentidos. Y es allí donde, pues en Uniquemia y el IESA hemos preparado ya desde hace, nosotros estamos inclusive con este programa antes de la pandemia, y lo llamamos programa de ciberseguridad para managers, pero realmente es un programa para directivos, gerentes, pues por supuesto managers, de jefes o cualquier persona con, digamos, con una categoría senior de una empresa para entender, evaluar y ser proactivos en la gestión de la ciberseguridad de la empresa. Hemos hecho ya 3 o 4 cortes y hemos tenido inclusive participantes hasta más juniors. Muchas empresas han animado a inscribir no solo a su personal senior, sino a su personal un poco más junior para que entiendan pues este proceso y de dónde va. Y ya vamos a ver un poquito más de detalle. Este programa inicia el lunes 28 de febrero, son 8 semanas. Por supuesto, el formato 100% online, y allí ven del lado derecho, pues en la página de Uniquemia, www, dependiendo del país donde estén, uniquemia.com o info@uniquemia.com. Igual yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o consulta que tengan referente a Uniquemia o que tengan referente al programa en particular, ¿no? Muchas veces que se quiere profundizar un poco en el contenido del programa y en algunos datos, pues no tenemos ningún problema en contestar, inclusive hacer una pequeña llamada, ya sea por WhatsApp o sea una videoconferencia. Rápidamente, y aquí pues el crédito, o sea, yo me encargo un poco más de coordinar a los profesores, y el crédito digamos que de este diseño también lo tiene Javier, que nos acompaña hoy. Y los 8 módulos, pues va como arranca como de lo general, un poco más un tema de alineación, entender qué es lo que está pasando, algo de lo que vamos a ver hoy. Quizás el webinar de hoy pues tiene que ver mucho con lo de la primera clase. Después entender que la ciberseguridad es un riesgo para el negocio. Y aquí sí ya entramos un poco, no es 100% técnico, pero evidentemente tenemos que entrar en temas de cómo se analizan las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos. Este tema, y ya lo comentará seguro Javier, pues maneja muchos estándares que al final pues sí debemos conocerlo. Yo los llamo como sus propias normas ISO, ¿no? Me imagino yo que de alguna manera tiene, es lo que tiene el tema. La tecnología y sistemas para mejorar la defensa. Después Javier también nos acompaña con el tema de criptografía, que bueno, que hoy en día ni hablar pues de este tema
que cada vez pues sale más y tiene más variantes. ¿Cómo gestionar la ciberseguridad? Entonces, después de haber entrado, digamos, ya en el tema grueso del contenido acerca de la ciberseguridad, entonces también vamos hacia el rol de las personas que tienen alguna jefatura en la organización. Nosotros en este caso tratamos de ensamblar, manejar todo con la palabra managers, pero sin embargo es un tema más también de todos los que tienen alguna, responsabilidad en la empresa. Y yo diría, bueno, que ahora inclusive tenemos, siendo nosotros los managers de nuestras casas, pues también tenemos unos roles, unas responsabilidades importantes en el tema de la ciberseguridad. Y bueno, cómo construir la cultura, porque bueno, la cultura, y lo hemos visto en temas como transformación digital y lo vemos en todos los cambios, pues también es un tema de construcción de cultura para hacerlo totalmente proactivo y que no sea reactivo. O sea, no esperar que me secuestren el software, que tengamos un ataque de phishing, de ransomware, cualquier tipo de esto para poder actuar, ¿no? Entonces, fíjense que cómo va, pues vamos un poco de lo general, entramos en los temas específicos un poco abordando quizás los profesores siempre tratan de acompañar también en las dudas que puedan tener en algunos términos que se estén utilizando y después entramos más en la parte humana y en la parte de la empresa del manejo. Allá abajo van a tener el link para que pueda ver la información completa en nuestra página. Igual yo se lo voy a compartir durante la presentación de Javier. Y bueno, ya eso no les voy a quitar más tiempo porque sé que están esperando a Javier, pues vamos a hablar del webinar. No voy a presentar mucho a Javier, él se presentará. Javier, como le dije, pues es coautor con nosotros de este programa y es director del grupo CIA, pues con muchísima experiencia en todos estos temas, ya él nos profundizará. Y bueno, Javier, como siempre, sabemos que estás muy ocupado y sabemos que siempre te encanta pues dedicarnos algún tiempo para apoyarnos tanto con el programa e inclusive con este webinar. Te dejo entonces, Javier, y adelante y bueno, él va a establecer inclusive la dinámica de la intervención, igual yo los estaré acompañando aquí en el back para cualquier duda o consulta que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y gracias a todos por dedicar este tiempecito a compartir experiencias sobre la ciberseguridad. Voy directamente a compartir la presentación y como metodología de trabajo sí que me gustaría preguntas directas. O sea, yo prefiero casi que en cualquier momento, por si no les veo la cara, en lo que sí que me gustaría que contacten directamente, que no que levanten la mano, sino que entren a hablar directamente, hagan en el micrófono y paramos las preguntas, ¿no? Los de ciberseguridad tendemos a utilizar, voy a intentar que no, pero tendemos a utilizar mucho lenguaje friki, mucho lenguaje extraño. Entonces parte del objetivo de hoy es que entiendan un poco ese lenguaje, pero sin pasarse. Voy a intentar no entrar en terminologías demasiado técnicas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y vamos adelante y me interrumpen en cualquier momento, encantado. Bueno, como decía Néstor, bueno, llevo 35 años de experiencia en la ciberseguridad. Di con este mundo, antes no se llamaba así, se llamaba seguridad informática o seguridad lógica. Di con este mundo en el año 86 de casualidad, totalmente chiripa, no había estudiado ingeniería, pero me dio eso y me apasionó. Y después de 35 años, nadie iba a pensar que iba a seguir sin aburrirme ni un solo día con esto, ¿no? La dedicación que dice Néstor también de la ocupación es porque los cibermalos están a todas horas. O sea, yo los llamo cibermalos en términos coloquiales porque son casi como de la familia, la ciberdelincuencia y los ciberataques pues están en todas partes, ¿no? Me apasionó y he seguido durante tanto las dos partes, la parte profesional como la parte de formación, durante toda la vida trabajando en este mundo en diferentes organizaciones. La última ahora mismo trabajo en SIA. SIA es una compañía del Grupo Indra. El Grupo Indra es el principal grupo tecnológico español con 50.000 empleados y proyectos en más de 140 países y nosotros somos la empresa especializada horizontalmente en ciberseguridad. Somos ahora mismo, para que se hagan un poco idea de qué va este mundo, somos 1.500 personas dedicadas exclusivamente 8 horas al día, no, 10 o 12 o 24 horas al día al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Para abarcar proyectos, proteger
a todos los clientes en ese momento. Por otra parte, además de Unichemia, colaboro con algunas universidades y específicamente con Comillas ICAI para formar a la gente joven, que uno de los retos que tenemos en este mundo también es recurrente, es el talento. Necesitamos... en Europa se dice que ahora mismo se necesitan unos 300.000 puestos de trabajo especialistas en ciberseguridad. Si hubiera 300.000 personas ahora, tendrían trabajo. Y en España son unas 50.000 personas a día de hoy, ¿no? Y en Latinoamérica y en todas las partes también. Bueno, entonces, ¿qué queremos ver hoy? Vamos a ver un poco los conceptos básicos de ciberseguridad, en qué consisten, qué definiciones tenemos. Vamos a intentar hablar del vocabulario, cuál es la situación actual en el 2022. Hablaremos de los ciberataques y la ciberdefensa, es decir, intentar ponernos en la mentalidad de los que atacan y en la mentalidad de los que defienden, ¿no? Para ver qué servicios de ciberseguridad y un poco las tendencias que tenemos hoy en día, hacia dónde vamos, ¿no? En todas partes el COVID nos sigue dominando, ¿no? Parece mentira después de 2 años, pero nos sigue dominando. Entonces, como cuestiones previas, bueno, la ciberseguridad y la privacidad son 2 caras de una misma moneda. Hablaremos a lo largo del webinar de hoy y durante el programa para managers, si alguno se decide en hacerlo, se profundizará sobre eso. Cuando termino esta charla siempre parece que damos miedo, que lo que se trata es de dar miedo. La verdad es que no, tratamos de plantear que florezca una realidad con la cual nos encontramos día a día, y las redes sociales nos escandalizamos de que nos roban datos, de que no tenemos privacidad, pero nosotros somos los primeros en aportar esa información nuestra a las redes sociales, ¿no? Con la cual luego se producen la extracción de esa información para poder atacarnos, ¿no? Sin embargo, nos ayuda mucho. Es decir, no solamente se trata de que el mundo ciber da miedo, sino que en tiempos de coronavirus todo el tema de firma electrónica, todo el tema el teletrabajo, que lo llaman cibertrabajo, teleformación, todo ese mundo, gracias a la ciberseguridad, pues nos ha podido realizarlo de forma tranquila y segura, ¿no? Y luego las crisis, o sea, el COVID es una gran crisis, una pandemia, ¿no? Pero cuando hablamos en ciberataques también se produce un ransomware, que veremos qué es, se produce un ataque y se produce una gran crisis que hay que tener preparada y gestionada, ¿vale? Eso es lo que intentaremos ver a lo largo de la charla. Bueno, ¿cuáles son los términos principales? ¿Cuál es el vocabulario de la ciberseguridad? Las otras voy a ir rápida, pero la primero me quiero detener. O sea, siempre asociamos ciber al mundo muy tecnológico, a las herramientas, a los hackers, ¿no? Cuando realmente es un conjunto de políticas, métodos de gestión, acciones y herramientas y tecnologías, que las dejamos al final, para proteger los activos de la organización, ¿vale? ¿Y qué es un activo? Pues cualquier elemento que tiene valor, tangible o intangible. Muchas de nuestras organizaciones, el mayor activo que tienen es la imagen, la marca, la confianza, ¿no? Eso es intangible, ¿no? Otros, un activo no es solo, es un edificio, por supuesto, pero también es un Excel donde tenemos nuestros costes y nuestros precios al cliente, que si alguien me lo roba, perdemos propiedad intelectual, o una patente. Entonces, puede utilizar activos de todo tipo, ¿no? Información, infraestructura e intangible, ¿no? Cuando hablamos de IT, hablamos de tecnología de la información, informática, comunicaciones, aplicaciones, y hay un término que acuñamos últimamente que se llama OT, Operational Technology, que son las tecnologías industriales. La ciberseguridad hoy en día ya no solamente ataca a los ordenadores, sino a los sistemas industriales, sistemas eléctricos, plantas potabilizadoras de agua, para transportes ferroviarios, aviación, muchísimas infraestructuras que tienen sistemas industriales, las fábricas tienen sistemas industriales, y que ya los cibercriminales intentan hacer el mayor daño posible, y el que haya un ataque, como ha existido hace poco en un pueblecito de Florida, donde en una planta potabilizadora de agua lo que hicieron es cambiar los parámetros del porcentaje de cloro desde la web, desde fuera, para envenenar con más cloro del permitido el agua, pues es un ataque
mucho más grave que incluso al sistema de información, ¿no? Una ciberamenaza es un software, una metodología para realizar ciberataques. El Command and Control es la infraestructura que utilizan los ciberdelincuentes. Siempre hay un servidor que no está en el lugar, en el país, sino está en otros países diferentes. Se dan varios autos, pero es de donde el ciberdelincuente envía el malware, envía el phishing, el spam para realizar los ataques, ¿no? El vector de ataque es el camino que ha seguido. Cada grupo de ciberdelincuentes, luego lo veremos, utiliza unos tipos de vectores de ataque. Puede ser el correo electrónico, puede ser la web, puede ser un malware, puede ser diferentes tipos de vectores, ¿no? Puede ser fraude, puede ser engaño. La superficie de exposición son lo que yo tengo expuesto a Internet. No nos damos cuenta, pero una dirección IP, que todo entiendo que conocéis lo que es, una conexión a Internet es una puerta abierta, y si no está bien controlada, una puerta enorme y abierta a mi mundo interno, ¿no? Luego, lo primero que se hacen los hackers o los sistemas de auditorías es ver qué exposición, ver qué elementos tengo yo expuestos de mi... Y nos encontramos con todo, nos encontramos con cámaras de vídeo que están conectadas a Internet y puedes ver lo que se está realizando en esa fábrica o en esa empresa, o sistemas de control industrial que se han expuesto al exterior, etcétera, ¿no? La Cyber Kill Chain es la fases que un hacker maligno... A ver, la palabra hacker tiene mucha controversia. Nosotros llamamos hacker a los hackers buenos. O sea, los malos son cibercriminales o ciberdelincuentes o cibermalos, que le llamo yo coloquialmente, ¿no? Un hacker es una persona que utiliza la tecnología y que la conoce muy a fondo para descubrir vulnerabilidades antes de que lo descubran los ciberdelincuentes y pararla, ¿no? Entonces, la Cyber Kill Chain es lo que utilizan los cibercriminales para realizar un ataque. Una vulnerabilidad es un agujero del software. Fijaros que puedo tener un portal con millones de líneas de código, pero si yo hago una actualización con 5 líneas de código y en esas 5 líneas de software hay una debilidad, eso es lo que utilizan para atacarme, ¿no? Entonces es un tema importante. El phishing viene de la palabra de pescar, password, ¿no? De fish, password. Entonces, lo que tratan de hacer es apropiarse las credenciales que llamamos también el usuario y la contraseña de determinados usuarios para poder luego hacer el fraude, ¿no? El spear phishing es cuando es dirigido. El símil es cuando yo quiero pescar, echo el anzuelo y ese es el phishing normal y algún pez pescará. Cuando yo voy a pescar a una empresa o una persona determinada, lo que hago es ir con un arpón, me sumerjo y voy a por él, ¿no? El smishing, muy de moda actualmente, es los SMS que nos llegan por el móvil y te dice, usted tiene un paquete de Amazon pendiente de recogida, pinche aquí. Si usted pincha ahí, primero hay que pensar, ¿de verdad tengo yo un paquete? Pero hay mucha gente que tiene el dedo muy rápido y pincha, ¿no? Y pincha así en ese enlace, esos enlaces, el pinchar en un enlace es peligrosísimo hoy en día, ¿no? El phishing es engaño por teléfono y el whaling, que es un término que me gusta mucho, que es whale, la pesca de la ballena, que la ballena, por lo menos aquí en España decimos la ballena hace el pez gordo, ¿no? O sea, pescar el pez gordo es pescar al máximo responsable de una organización, al CEO. Son ataques de fraude que van dirigidos al director general o al presidente de una organización para cometer el fraude, ¿no? Un exploit es la herramienta que aprovecha esa vulnerabilidad que hemos visto nuevo, pues ya yo lo automatizo y la expando, ¿no? El WannaCry, por ejemplo, famoso, era una herramienta que expandía aprovechando una vulnerabilidad de Microsoft, ¿no? El Zero Day es una vulnerabilidad que nadie la conoce, alguien la descubre, no existe parche, no se puede arreglar y hay un tiempo desde que se descubre hasta que existe el parche que todo el mundo estamos en riesgo. O sea, esa vulnerabilidad que nadie conoce, salvo los cibercriminales, pues la pueden explotar de forma tremenda, con muchísima gravedad, ¿no? El malware es un software maligno que se diseña, antes se llamaba virus, hoy en día el malware es la generalización de lo que llamamos virus, y hay muchos. Hablaremos del ransomware. Ransomware, por ejemplo, es un malware que lo que hace es cifrar la información de los equipos, de los ordenadores, ¿no? Y pedir un rescate para ello, ¿no? El BEC o Business Email Compromise, lo que se
aplicas para hacer el fraude, el Welling, es similar al Welling que decía anteriormente, hacer el fraude al CEO. Esto lo que hace, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de fraude, que lo que hacen es le envían al director financiero un correo electrónico suplantando al director general diciendo, por favor, tengo urgencia de hacer esa transferencia económica para pagar a un proveedor, pero este proveedor ha cambiado de cuenta corriente, aquí te paso la factura, le da todos los engaños posibles, se lo trabajan, hay que trabajarlo bien, y además lo necesito porque tengo bloqueado la entrega de este producto, que es importantísimo para el cliente, por favor hazlo urgentemente. Entonces, si el director financiero se cree ese correo que viene directamente del CEO o no lo verifica dobles veces o la urgencia le dice que adelante, se lo cree, hace eso y hay grandes fraudes en este sistema, ¿no? Y el malware más peligroso hoy en día que se llama APT. APT es amenaza persistente avanzada y lo que consiste es en un malware que se introduce en las organizaciones y su objetivo es permanecer ahí de forma persistente, que nadie se entere que está y seguir exfiltrando información cada cierto tiempo, coger información de interés económico de esa organización, sacarla fuera y eso es lo que más valor tiene, ¿no? Hoy en día los virus o los malware anteriormente querían hacer mucho ruido, hoy en día los virus o los malware modernos como las APT lo que quieren es permanecer meses o años para obtener información adicional. ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, avanzamos. ¿Qué es y qué no es la ciberseguridad? Bueno, no es una tecnología, ya lo hemos dicho. Son procesos, son servicios y tecnología, por supuesto, ¿no? Ahí a la derecha hablamos de unas dimensiones de la ciberseguridad, que ahí básicamente las tres principales son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En inglés se llama availability, por eso muchas veces se entiende como CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, en español confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero hay algunas más: autenticación del usuario, trazabilidad, que haya una transacción que se realiza, pues tenga su trazabilidad de extremo a extremo, ¿no? Por ejemplo, una transacción bancaria lo que más nos interesa es la integridad, es decir, que yo si transfiero $10.000, que sean 10.000, que no sean 1.000, ¿vale? En otra, una transacción, una comunicación de información clasificada o comercialmente por una empresa, nos interesa la confidencialidad. En banca online nos interesa la disponibilidad, que la banca esté siempre disponible. Cada media hora o cada hora que la banca online está perdida, pierdo muchísimo dinero, ¿no? Bueno, eso es un poco las 3 o 5 dimensiones de la ciberseguridad. Cualquier tecnología tiene cualquiera, desde un móvil hasta un gran ordenador, hasta un superordenador. La pirámide que tenemos aquí es cómo está formada: un hardware, un firmware, que es lo que convierte los ceros y unos en un lenguaje más entendible, los sistemas operativos y las aplicaciones. Los rayitos estos son agujeros o vulnerabilidades que tienen, y hay de todos tipos, en hardware, en firmware y en las aplicaciones. Donde más hay es en la capa alta, en las aplicaciones, pero donde es más fácil parchearlos también. Una vulnerabilidad que se descubra, como se descubrió en Intel, el hardware, pues es mucho más persistente, o en firmware mucho más persistente y es más peligrosa, ¿no? Hay que tener una visión global, no solamente, hemos acuñado un término que es las 4P, que son visión desde personas, desde los procesos, desde los productos y desde la propiedad intelectual o conocimiento de la organización, ¿no? Y luego el ciclo de vida, que es estos 5 circulitos que tenemos aquí a la izquierda, lo que hay que hacer es, el T igual a 0 es cuando detecto una intrusión o una amenaza o un ciberataque. Eso, cualquier tipo de empresa y organización, sea pequeña, grande, cualquier sector, la pregunta es no si voy a recibir un ciberataque, no, sino cuándo lo voy a recibir, porque todos tarde o temprano, es como el COVID, tarde o temprano lo vamos a pillar todos. Entonces, los ciberataques igual, ¿cuándo lo tengo? Ahora, para el T igual a 0 tengo que estar preparado. El T menos 1, lo que tengo que hacer es pues prevenir, o sea, intentar prevenir anteriormente, estar preparado para que cuando yo lo detecte, pues pueda reaccionar. El T más 1 es responder.
responder rápidamente. Entonces, prevenir, detectar y responder es la operación, las 24/7, las 24 horas por 7 tengo que estar continuamente poniendo mecanismos y tecnología de prevención, detectando en tiempo real los ciberataques y respondiendo rápidamente. Pero no es suficiente con eso. En el T-2, anteriormente he tenido que prepararme, he tenido que identificar mis activos críticos. Es decir, ¿qué es lo que más me importa de mi organización? Pues voy a proteger eso, voy a prepararme para proteger eso. Me preparo, los grises son actividades, digamos, consultivas, análisis de riesgos. En el módulo, en el programa, los que se apunten verán que hay un capítulo de análisis de riesgos, que es donde se hace aquí, en el T-2, en prepararme. Tengo que ver mis activos, analizar mis riesgos para luego poner las medidas de protección. Aún así, sé que me van a atacar, detectar lo antes posible que me atacan, responder rápidamente y luego recuperarme, que es el T+2, del impacto recibido. O sea, volver a ser, eso es el concepto que llamamos resiliencia o recuperación, ¿no? Que es recuperarme frente a cualquier tipo de ataque que haya recibido. Y esto empieza, es un ciclo. Identificar, prevenir, detectar, responder y resiliencia. Es un poco un ciclo que vamos a ver cómo se lleva desde el punto de vista de los atacantes y desde el punto de vista de los defensores. ¿Vale? Los enlaces que pongo aquí en eso, en la presentación, son... Lo primero que tengo que decir, acabo de hacer una cosita que no se han dado cuenta, pero que es importante a nivel personal. Yo voy a pinchar, tendemos a tener estos... Un paréntesis, ¿vale? Tenemos el dedo muy rápido y cuanto más joven, más rápido, ¿vale? Entonces yo voy a pinchar aquí en este enlace, pero yo no estoy seguro si es bueno o es malo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pincho aquí y me aparece una ventanita y me dice cibermap.kaspersky.com. Bueno, pues resulta que si eso es el mismo que pones aquí, bien, pero muchas veces, y hay que leerlo bien, hay que leerlo con detalle, con todas las letras, porque es fácil cambiar una M por una N. El pinchar un enlace de forma indiscriminada y sin pensarlo y sin meditarlo es uno de los vectores de ataque más peligrosos que tenemos hoy en día. Luego, primer mensaje a nivel personal, eso si yo no lo conozco, no estoy seguro, no pincho, ¿vale? Ahora veremos un poco en qué consiste todo eso. ¿Cómo ataco? Pues aquí tengo los enemigos, las amenazas, e intento diferentes vectores de ataque, busco vulnerabilidades, a lo mejor algunas no las puedo explotar, pero esta sí, tengo que saltarme, siempre hay algún mecanismo de control, o sea, nadie tiene todo esto expuesto, siempre hay algún mecanismo de seguridad, pero muchos de ellos son fácilmente y a través de una función intento entrar en el impacto, ¿no? Hemos visto que si no existieran vulnerabilidades, no habría ataques. Si no existiera infraestructura, no habría ataques. ¿Y qué sucede? Que la tecnología va muchísimo más rápido que la legislación y la cooperación internacional. Luego, todos los ciberataques normalmente se reciben de una parte a otra del mundo, entre países, etcétera, algunos localmente también, por supuesto, pero es muy fácil una persona, un joven con un poquito de conocimiento y con mucho tiempo puede realizar muchísimos ciberataques y poner en jaque a grandes organizaciones, ¿no? Aquí les dejo una serie de enlaces. Vamos a pinchar el primero, todo eso, para que vean un poco cuál es la situación. ¿Esto es real? ¿Realmente hay tantos? Bueno, estos mapas vamos a ir pinchando para que se vaya viendo mientras aparece aquí en la pantalla. Mientras está cargando. Estos son unos mapas en tiempo real que lo que me dicen es todos los ciberataques que se están produciendo ahora mismo en tiempo real entre los diferentes países. Los colorcitos significan cualquier tipo de ataque, los diferentes tipos de ataques que existen, ¿vale? Que se pueden ver aquí y ven cómo va avanzando. Entonces es curioso, por ejemplo, España. Vale, España ahora mismo, si yo pincho aquí, es el país número 8 más atacado del mundo. Bueno, vamos a ver alguno más. ¿Quién será el número 1? Vamos a ver, Estados Unidos. Pues Estados Unidos, el país número 4. Canadá, el 29.
Vamos a ver por aquí. Colombia, Venezuela, el país número 61. Panamá, 81. Bueno, es curioso y esto es tiempo real. ¿Cómo lo hacen esto? Esto es de un fabricante de Kaspersky, ¿no? Tienen detectores en diferentes organizaciones y lo que hacen es monitorizar. Cuando ellos reciben un ataque, lo clasifican y lo mandan a una web que es esta y se ve en tiempo real lo que está haciendo. Hay una cosa curiosa, coincide, si tú eres, por ejemplo, España siempre estamos en el país, en el top 10, en los 10 países que más somos atacados. Pero ingeniero, tenía una pregunta. Sí. Sí, suena, y buenas tardes a todos. Suena algo ingenuo, pues no sé. Si ya tenemos identificado las fuentes de los ataques, ¿por qué no se hace una coordinación con las autoridades locales para dar seguimiento a esos puntos específicos? O sea, suena tonta la pregunta, pero no sé, me vino a la mente. No suena tonta, es una pregunta y ha dado con una de las claves principales de las problemáticas de la ciberseguridad, ¿no? Que es la atribución del ataque. Aquí, cuando sale de aquí, de este puntito, quiere decir que por geolocalización, esto se me ha ido, que por geolocalización aquí es donde se lanza el ataque. Ahora bien, ¿quién está detrás de esa dirección IP? Es difícil, es imposible, es muy difícil conseguir, ¿vale? Sí que hay cierto que hay un apoyo entre países. Cuando alguien descubre desde una dirección IP de un país determinado que se está atacando y se descubre, se evidencia que hay un ataque, las autoridades, imaginar, por ejemplo, este país, Rusia, está atacando ahora mismo pues, a España, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si yo lo descubro aquí, las autoridades españolas se ponen en contacto con las autoridades rusas para que ese command and control, ese servidor de donde yo estoy recibiendo spam para el Banco Santander, por ejemplo, ciberataques o phishing para el Banco Santander, lo corten. Si hay voluntad de colaboración, y unos países tienen más voluntad que otra, pues irán y cortarán esa dirección IP y son las autoridades locales la pueden cortar. Ahora bien, ese ciberdelincuente tarda exactamente 30 segundos en abrir otro servidor con otra dirección IP diferente en otro sitio y seguir atacando. Es imposible. Y segundo, quién está detrás de esa dirección IP es muy difícil de trazar. Tienes que poner una denuncia, la policía tiene que investigar, tiene que ver esa dirección IP, para cuando se quiere investigar, ese ha desaparecido totalmente, ¿no? Luego, la atribución del delito es dificilísimo. En ataques de phishing a bancos sí que se consiguen parar, cuando los países son amigos, parar en 2 o 3 horas. A ver, voy a seguir con la presentación. En 2 o 3 horas se puede parar un command and control, un ataque, ¿no? Pero lo abren en un momento. Ese es uno de los principales problemas por lo que nos encontramos con esto y nunca se va a acabar. Y si además ese ciberataque les produce negocio lucrativo, pues es que ahí va a seguir adelante. No sé si he respondido más o menos. Bueno, seguimos adelante. Sí, correcto, gracias. Nada. Bueno, aquí hay más mapas, podéis entrar en cada uno de ellos para ver. Bueno, otro punto, las brechas. ¿Qué es una brecha? Una brecha son datos que se roban, ¿no? Esta web también es muy interesante, vamos a ir pinchándola mientras tanto. Son un resumen de las brechas de datos. Cuando alguien roba datos, pues puede hacer varias cosas. Utilizarlos o venderlos, ¿vale? Entonces, aquí aparecen el 2021, cada una de estas bolitas, según el tamaño, por ejemplo, Facebook, 533 millones de datos robados. Si yo pongo aquí, me sale, si pincho aquí, me dice el por qué ha sido, la explicación de qué ha sido ese dato, etcétera, etcétera, por cuándo lo han robado, todo el histórico de por qué ha sido, ¿vale? Entonces, perdón. Cada una de estas me da un resumen de esto. Fijaros, en el 2021 todas las brechas que ha habido. Si yo me voy para abajo, años anteriores, ahí ven, aquí, bueno, es por estadística. El 2010-2011 pues había algunas muy famosas, pero hoy en día
es continuo el número de brechas que hay y nadie se libra, ¿vale? Y estos se hacen pues, para vender datos en la dark web, que ahora veremos qué es, o para uso propio. Depende de las circunstancias que existen, ¿no? También es una web interesante para verlo. ¿Qué es la dark web? A ver, aquí tenemos una organización muy sencilla. La web normal, la surface web que llamamos, es todo aquello que se puede indexar, que se puede buscar con Google o con Bing o con cualquier cosa. Lo que es información visible, que eso es el 4% aproximadamente de toda la información que hay en Internet. ¿Qué es la Deep Web? Es información buena también, no es ninguna información peligrosa, pero que está protegida por un usuario y contraseña. Son las bases de datos o protegida por un acceso. Es decir, hay una puerta física, no la puede utilizar todo el mundo. Los datos médicos, datos bancarios, información de empresa, y eso es el 90% de la información. Pero existe otro mundo, que es la dark web, donde sí que hay, es el 6%, fijaros, más que incluso que la web visible, ¿no? Donde se trafica con información, con armas, con droga, sobre todo con información digital, con malware para hacer ciberataques. Y hoy en día se dice que todo el negocio que hay en la dark web, en cibercriminalidad, pues se equipara al negocio de la droga ya, casi no tanto como la venta de armas, que sigue siendo el negocio más no legal, más potente, pero casi la cibercriminalidad y las drogas están al mismo tiempo. Para entrar aquí, cualquiera puede entrar, es un market, y lo único que no se entra con un Safari o con un Chrome, se entra con un navegador que se llama Tor, bueno, hay varios, ¿no? Pero este es que se llama también la red Onion. Onion es porque es varias capas, y la característica que tiene este navegador es que el cliente no sabe qué está comprando el servidor. Se compra, se paga en bitcoins o en criptomonedas, por supuesto, para no conocerse, pero el que compra no conoce al que vende. Solamente se aseguran de que paga el dinero. Si yo quiero comprar un lote de 100 tarjetas de un banco determinado, y esto es un ejemplo real, por ejemplo, esto es una venta de tarjetas de un banco español en septiembre del 2019, todos los años, todos los meses identificamos, pues en el mes de septiembre se identificaron 250 tarjetas de este banco que las vendían en esto, que son mercados, y el precio entre 15 y 65 euros por tarjeta. Quiere decir que yo compro una tarjeta a 15 euros y con esa tarjeta, si esta persona, la tarjeta con su clave y con todo, claro, lo venden con todas las condiciones, y si esta tarjeta yo puedo hacer fraude me ha costado 15 euros, pero la cuenta corriente o la tarjeta le puedo robar pues 3.000, 6.000, 100.000 euros, lo que yo tenga en la cuenta, ¿no? Entonces, aquí se ve la evolución del mercado. Es un mercado, funciona como un mercado, ¿no? Algunos, estos que son más peligrosos, incluso se venden por el 2% del saldo. Es decir, si yo tengo 100, tú me pagas 2 y lo que hago por 2.000 euros, te doy el usuario y la contraseña para que tú puedas robarle. Te arriesgas más al robarle, claro, pero te arriesgas más, pero eres más productivo, ganas 100.000 euros. Te puedo dejar que ganes 100.000 euros y me pagas 2.000. Ese es el negocio que se utiliza en la dark web, ¿no? Con lo cual ya veis que es espectacular y hay muchísimo actividad. Aquí os he puesto unos ejemplos, no voy a entrar en el detalle, pero unos ejemplos de los virus y de los ataques más peligrosos que han existido, ¿no? Estos son una foto de las APTs, lo que hemos visto anteriormente. Fijaros, estos son barquitos, estos son años, el número de años, desde aquí del 2008 hasta, hemos puesto, si pusiéramos los años ahora mismo, estaría todo lleno de barcos. Bueno, este barquito, el verde intermedio que está en mitad de la pantalla grande, lo que quiere decir que es un malware, un APT que descubrieron al cabo de los 3 años de estar metido en una empresa. Quiere decir que estaba durante 3 años enviando información fuera, a la competencia, a otros países, a otros gobiernos, sin que la empresa se enterase. Luego, es uno de los, como hemos dicho, de los malware más dañinos. Aquí hemos estado hablando de la comparación de phishing o spear phishing, como hemos visto. Este es el Stuxnet. Esto es un ataque que es el primer ataque reconocido a sistemas industriales. Esto en plena Guerra Fría, no Guerra Fría, sino Guerra de Irán
donde se estaba reciclando uranio para utilización militar. Estos tubos que vienen aquí son enriquecedoras de uranio, que son sistemas que giraban. Entonces, esto es un ataque que reconocido lo realizó la NSA, ¿no? La CIA. Una USB lo dejaron dentro de esa planta, la planta nuclear, lógicamente en Irán, totalmente aislada, no había conexión a internet. Dejaron una USB donde una persona, un empleado, la metió dentro y eso estaba diseñado, ese malware, el Stuxnet, para ir a esos aceleradores y lo único que hacía es hacerle girar más rápida a toda velocidad hasta que se quemaban. Y quemaron más de 1000 máquinas para uranio, ¿no? Bueno, este es el famoso Unichemia, el que está abajo, el de la izquierda. La Unichemia, bueno, Unichemia está aquí, el famoso WannaCry, que en España nos tocó muchísimo, y era un ransomware que cifraba toda la información de un eso y te pedía 500 bitcoins o $500 para recuperarlo, ¿no? El ransomware sigue siendo uno de los más peligrosos. Hoy en día, pinchar un enlace maligno y que te entre un malware con ransomware puede llegar a hundir a una empresa, a una pequeña empresa, causar... hace poco ha habido un ataque en un oleoducto americano, a lo mejor lo han escuchado, en Colonial Pipeline, que llevaba petróleo desde Florida hasta Washington y Nueva York, y por un ataque de ransomware tipo WannaCry, pues estuvieron casi una semana sin poder, no afectó al oleoducto en sí, a los sistemas industriales, sino a los sistemas de información, pero les prohibió operar durante mucho tiempo y les pidieron un rescate y pagaron $4 millones para tener la clave que descifrara ese equipo y poder empezar a operar, porque si no, hubieran tardado a lo mejor 15 días y hubiera supuesto, tuvo que salir el presidente Biden incluso a tranquilizar a las gasolineras y a todo en la zona norte que no podían recuperar dinero. Bueno, hay muchos. Este otro es uno que se llama Mirai, que se hizo un ataque desde televisiones inteligentes. Miles de televisiones inteligentes atacaron a Netflix, a Twitter, a varias grandes organizaciones americanas, todos al mismo tiempo. Eso se llama denegación de servicio. Al mismo tiempo, miles de dispositivos que son bots, que previamente han sido captados, producen un ataque simultáneo a una dirección IP y le hacen caer, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de ataque, ¿no? Y muchos de ellos no solamente para ganar dinero, sino para tener posicionamiento político o incluso terrorismo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, que hoy en día, si comparamos una crisis de ciberseguridad con una crisis del COVID, hay que detectar para prevenir y en ciber lo mismo. Hay que vacunar, hay que tratar de desinfectar el malware y hay que evitar nuevas infecciones, hay que tener sistemas anti-malware para crear nuevas infecciones. Es una comparativa muy simple, pero tiene muchísimo que ver para que lo tengáis ahí, ¿no? Sin embargo, nos ayuda, hemos dicho, teletrabajo, las compras online. No podríamos comprar online si no tenemos el candadito que se cierra y hacemos una transacción segura. Y sé que mi cuenta de mi tarjeta de crédito viaja de forma segura por la red y puedo hacer la compra online, ¿no? La firma electrónica, los servicios... No podríamos tener... Sin ciberseguridad no existe transformación digital ni la industria 4.0 en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Yo ahí lo dejo como un autocuestionario personal para que cada uno cuando tengan esta presentación pues se hagan esas preguntas en casa y yo diría que se hagan un triaje. Es una cosa que merece la pena tener en cuenta. Trabajo seguro, son seguros todos mis componentes, utilizo herramientas. Bueno, hay una serie de preguntas que merece la pena que se hagan no le voy a dar la respuesta, pero hacer esa pequeña reflexión. Todas estas preguntas en el programa se irán resolviendo poco a poco y qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi ciberseguridad. Las compras que hemos dicho, ¿qué tengo que hacer para que las compras sean seguras? ¿Cómo me garantizo que el candadito se cierra? ¿Es seguro pagar con tarjeta, con el móvil? Hoy en día es tan seguro. La conexión, si no está verde, me tengo que arriesgar.
tengo que evitar dar datos a las redes sociales. Si todo es barato, el producto soy yo. Estoy vendiendo mi privacidad en todas las redes sociales y no somos conscientes de lo que nos puede afectar para hacer ataques, ¿no? La firma electrónica es un mecanismo fantástico para, de forma legal, tener eso. En Europa tenemos un reglamento que es el eIDAS y se está utilizando, y en Latinoamérica también casi todos los países tienen ustedes reglamentos de firma electrónica. Y nos sirve, es una herramienta fantástica de la ciberseguridad para permitirnos eso. Para la industria 4.0 igual, si no protegemos nuestras fábricas, nuestras centrales eléctricas, nuestras centrales de agua, nuestros sistemas ferroviarios, pues estamos perdidos. Entonces todos los sistemas industriales, la transformación digital consiste en que toda la parte de sensores y todas las fábricas las llevamos de forma conectada hacia la informática, hacia los sistemas, hacia Internet, ¿no? Y entonces tenemos que prohibir por varias capas, por eso hay varios niveles y varios sistemas de cortafuegos, de firewall que se llaman, para prohibir que desde Internet alguien entre en nuestros sistemas industriales y me pueda parar cualquier central eléctrica o cualquier sistema industrial, ¿no? Luego eso es importante para hacer eso. ¿Dudas? Seguimos, ¿no? Voy muy rápido, pero por lo menos para tener eso y dejar un poquito de tiempo si hay alguna conversación o comentario. ¿Qué hacen los malos? La cyber kill chain. Bueno, los ciberataques hasta hace poco pues atacaban, antiguamente se trataba de seguridad física. Luego en los años 90 empezó la seguridad de información o la seguridad TIC. El concepto de ciberseguridad no aparece en la palabra ciber, ahora se utiliza para todo, pero no aparece hasta el 2015 aproximadamente. Estamos en el mundo de IoT, Internet of Things. Los incidentes ciberfísicos aparecen en toda la cadena, desde los anteriores a ahora. Es decir, antes estábamos orientados hacia cumplir una serie de normas. Hoy en día lo que hay que hacer es, para una seguridad integral, tender hacia los riesgos, hacer un análisis de riesgos. No me sirve cumplir la normativa, los estándares, sino hay que analizar mis riesgos de mi organización, según el tipo que sea, cuáles son mis activos, cuáles son mis peligros y hacerlo, ¿no? Afecta a cualquier tipo y tamaño, no se libra a nadie. Cualquier sector que se esté transformando, las infraestructuras críticas, los servicios esenciales, existen leyes, y cualquier tecnología, tanto la IT como las tecnologías, la nube. La nube es un mundo impresionante ahora mismo, que hoy en día tendemos a hacerlo, las redes, los portátiles, los equipos. Yo creo que hay que tener todo en consideración para tener en cuenta que nadie nos libramos, ¿no? Fijaros una cosa, el tipo de ataque, la cyber kill chain, tardamos, esto es una encuesta que se hizo por Verizon. El ataque inicial puede durar minutos, esto es el 54% de la empresa, dice que duró horas y días, es decir, el 80% dice minutos, horas y días que tarda en producirse un ataque. Se tarda en descubrir semanas, meses o años. Este es el 80% de todas las empresas, y se trata, el impacto para recuperarnos, tardamos días, semanas o meses en recuperarnos. Quiere decir, un minuto te puede producir que estés años con un APT ahí que esté enviándote información, o cuando lo descubres que tardas meses en recuperar eso. Entonces, esa es un poco la cadena que siguen los ciberdelincuentes, ¿no? Hacen un descubrimiento, rompen el perímetro, escalan privilegios, a lo mejor entro por la web, pero lo que intento es acudir a la banca online o a mi base de datos. Hacen movimientos laterales para que nadie me descubra, porque si escalo privilegios siempre tengo el riesgo de que me descubran. Si me muevo lateralmente entre unos ordenadores y otros, no. Intento estar ahí, pararme, hacerme fuerte en esa organización y conseguir activos del objetivo, ¿vale? Y esto es una web también muy interesante, y ahora estoy viendo una serie de preguntas en el chat. Ahí ahora paramos un momentito cuando termine este apartado y contestamos las preguntas, ¿no? Esta es la matriz de ataque, la matriz Mitre de ataques. En esta web aquí la tienen también. Otra vez la ventanita, verificar que el link es el mismo que tiene ahí, y aquí me dicen varias cosas, las técnicas y las tácticas que utilizan los diferentes grupos de ciberdelincuentes.
para hacerlo, ¿no? Entonces, hay algunos, cada uno van saltando. Un grupo determinado pues utiliza esta táctica para ataque inicial, esta otra para ejecución, esta otra para persistencia, esta otra para evasión de las defensas, escalado de privilegios. Cada una va recorriendo su camino y se especializan en una de las técnicas. Y aquí aparece un grupo, que son los grupos, que ahí identifica cuáles son los grupos reconocidos de cibercriminales, con qué tácticas y qué técnicas utilizan cada uno en su momento. Y merece la pena que en esta lo vean, porque cuando tengan tiempo, ¿no? Aquí aparecen, ahora no, por ejemplo, grupos. Si yo pincho aquí en grupos, me aparece, todos estos son los diferentes grupos de cibercriminales identificados. Algunos tienen, por ejemplo, uno muy famoso, el APT28, que es ruso. Me dice, es un grupo atribuido al gobierno ruso, donde tiene todas estas características. Dice, la famosa campaña de Hillary Clinton para cuando atacaron al Partido Democrático, pues ahí viene de dónde fue eso. Qué tácticas utilizan, etcétera, etcétera. Hay muchísima información. Y hay grupos, pues, Black Oasis, Carbanak, muy famosos, algunos, el Cobalt, Deep Panda, que vienen de China principalmente, algunos, bueno, ahí hay, si se quieren entretener un día, ahí tienen muchísima información para poder verlo, ¿vale? Vamos a ver las dudas aquí en el chat, si hay alguna interesante. A ver, este es el link al programa. Sí, vamos a compartir la formación, por supuesto. El vídeo también lo compartiremos. Y es un parcheado, es cuando un software tiene una vulnerabilidad detectada y lo que se hace es poner software adicional, mejorar la versión de ese software para que se tape esa vulnerabilidad, ¿no? Eso es un poco lo que aparece aquí también, corregir las vulnerabilidades. ¿Vale? Venga, perfecto. Seguimos adelante. Bueno, aquí hay una serie de estadísticas. ¿Cuáles son las principales amenazas? Pues el 66% ahora mismo de las amenazas vienen de la cadena de suministro. Ojo, ya no dependemos de nosotros. Todas las empresas dependen muchísimo de los suministradores. Y en lugar de atacar a un banco como gran organización que estará protegido, pues atacan a un proveedor del banco. Y entonces a partir de ahí pueden hacer, ¿no? Hay mucho de robo de identidad, hay muchísimo de ataques por malware. Bueno, eso es un poco todo lo que hay. Y los tipos de ataques que son phishing. Una vez al año hay organizaciones europeas o americanas como ENISA que te dicen cuáles son las principales amenazas de cada año. Bueno, pues aquí hay una serie de información y enlaces por si quieren verlo, cuáles son las amenazas de este año, ¿no? Las contraseñas son fundamentales. Seguimos en un mundo sin contraseñas, entonces, aunque les parezca mentira, en una estadística de las contraseñas por Internet, la más utilizada con casi 9 millones de usuarios que se descubrieron es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos con esos niveles, ¿no? Bueno, tiene que tener un mínimo de caracteres, números y letras, mayúsculas y minúsculas, algún símbolo alfanumérico y luego, si podemos utilizar doble factor o certificado digital, es mucho mejor, ¿no? Esto es un ejemplito, que parece mentira, pero estamos aquí. La número 5 es 111. Parece mentira. La 10, ya va para nota, ya pone todos los números. Venga, pero al final no dejan de ser... Vamos a un mundo passwordless, sin contraseñas, donde la biometría, la huella, etcétera, será lo que domine, pero todavía nos queda, tenemos que utilizar eso. Una vez que hemos visto el mundo de los cibermalos, de los ciberataques, vamos a pasar al mundo de cómo nos defendemos. Bueno, pues para defenderse solamente volvemos otra vez a las 5 fases. Identificar los activos críticos. Hay una norma que se llama NIST, que lo he dejado ahí, que es la que se utiliza, que es las 5 funciones, ¿no? Identificar los activos críticos,
mecanismos de protección, poner controles de accesos, tecnología para protegernos, detectar lo antes posible, responder y recuperarnos, ¿no? Entonces, estas 5 funciones, 23 categorías y 108 subcategorías nos hacen decir, bueno, ¿cuál es esto nos sirve para ver el nivel de madurez? Esto lo aprenderemos en el programa también, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de madurez de la ciberseguridad en mi organización o en mi área o en mi grupo? Si yo me hago estas 108 preguntas a mí mismo, me puedo tener, pues mira, del 1 al 4, pues tengo un 2,5 actualmente y tengo en un año como objetivo llegar al 3,5. Bueno, pues me pongo mis medidas de seguridad para hacerlo. ¿Cuáles son las medidas? Pues tengo que ir analizando todo esto. Aquí en esta es una normativa, de modelo de referencia. Existen más, existe la ISO 27001, etcétera, pero esto es una muy práctica y es la única forma que tengo de no olvidarme de nada. Todo esto profundizaremos mucho en el programa, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo preguntar? ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo hago un análisis? Una de las acciones, por ejemplo, aquí es Risk Management Strategy. ¿Cómo hago un Risk Assessment? ¿Cómo hago un análisis? Esto es uno de los temas. El segundo tema habla de riesgos concretamente, ¿no? O cómo puedo hacer monitorización o cómo puedo hacer respuesta para todo esto, ¿vale? Esto es al final, estos son servicios, otra forma de verlo. Las 5 fases, estos son los servicios, un catálogo de servicios de una empresa, por ejemplo, una empresa que se dedica a prevenir ciberseguridad, pues en la prevención hacemos hacking ético, auditorías técnicas de ciberseguridad, hacemos buscar las vulnerabilidades y hacemos parcheado o bastionado para protegerlas. Detectamos con los SOC, tenemos un SOC, Security Operation Center, 24/7, que está continuamente monitorizando los eventos para cuando te detecta uno responder rápidamente. Eso es un poco, y luego planes de continuidad de negocio, planes de gestión de crisis. Tengo que estar preparado. Cuando tengo un ciberataque, tengo que estar preparado previamente a ver si ese ciberataque, cómo respondo a eso. Si no estoy preparado, no me va a contar nada, ¿no? O es un catálogo de servicios que yo tengo para hacer ciberdefenderme, ¿no? Esta es otra visión de ese catálogo de servicios, otra vez clasificados. Estos son productos y servicios clasificados en las 5 fases: Identify, Protect, Detect, Respond y Recover. Cada uno de ellos es un radar, una taxonomía de productos y servicios que tengo que hacer para defenderme. Entre esos están el anti-malware, los firewalls, los antivirus, los sistemas de los SOC, los Security Operations Center, políticas de seguridad. No solamente son tecnológicos, sino tener un manual o una política de seguridad, la concienciación a mis personas, a mis empleados, a mi grupo de trabajo, la formación es fundamental para tener eso. Luego, esta taxonomía merece la pena verla también, la estudiaremos también, las tecnologías que se utilizan para aquí, para ver cómo me puedo defender para eso, ¿no? El core de eso es un SOC, un CERT que se llama, ¿no? Es un centro donde se previenen, detectan y analizan los sucesos. Hay centros que son organismos públicos. En España tenemos pues, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior o la organización, diferentes organizaciones que protegen, INCIBE, que protegen a los ciudadanos y a las empresas, ¿no? Hay empresas especialistas, prestadores de servicios. Nuestra empresa SIA, por ejemplo, prestamos servicios a diferentes clientes nacionales e internacionales. Por ejemplo, tenemos un SOC en México, otro en Colombia, dos en Madrid, uno en Filipinas, otro en Alemania, y alrededor del mundo se protegen con diferentes SOC a empresas de diferentes servicios, ¿no? Y luego algunas empresas privadas, grandes bancos o medianos, tienen su propio SOC para protegerse de los ciberataques que van directamente a ellos, ¿no? Son un concepto importante de donde se realizan esas 5 funciones que hemos dicho anteriormente, ¿no? Aquí he puesto unos cuantos organismos internacionales que, si quieren, para hacer eso, uno es la red europea de SOCs, CSIRT Network, otro es el CERT del gobierno americano. En España tenemos el CCNCERT, que se dedica a las administraciones públicas. Aquí hay muchísima información muy interesante sobre ciberseguridad, si quieren profundizar, ya iremos viendo durante el curso. Y aquí, pues el INCIBE, el Instituto... El CCN se dedica al sector público y el INCIBE se dedica al sector privado, a empresas, a ciudadanos. Por ejemplo, en España tenemos un número que es el 017, igual que el 112, que si algún ciudadano tiene un ciberataque o tiene un fraude en una ciberdelincuencia, llama ese
teléfono 017 y desde INCIBE le atienden para ayudarle a protegerse o a poner la denuncia o a ver si se puede recuperar el fraude que ha recibido. Bueno, y por último, que ya me he pasado de tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a gestión del riesgo. Esto lo veremos más en detalle. Hay que considerar los activos. No podemos vivir. Hay una cosa que llamamos el apetito de riesgo. Si yo conozco mis riesgos, mis activos, qué impacto tengo, los calculo, los cualitativa y cuantitativamente, y tengo un presupuesto siempre limitado para protegerlos, pues dedicaré $1 de mi presupuesto a donde mayor riesgo tape. Tengo que tenerlo calculado y eso es lo que aprenderemos en el curso para hacer hoy, calcular los riesgos, orientar el presupuesto, clasificarlos y proteger mis activos de la organización frente a las amenazas que tienen y el impacto, ¿no? La resiliencia, la continuidad. Yo sé que voy a tener aquí un incidente. Ahora, tengo que estar preparado. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer el último backup para que cuando me tenga un incidente y pierda toda la información, me recupere lo antes posible? Entonces hay conceptos de RTO, RPO, que ya lo veremos en detalle, donde aquí tengo el incidente y voy recuperando hasta recobrar. Cuanto menos sea este tiempo, el tiempo total de la recuperación, menos dinero perderé. Luego tengo que estar preparado para la residencia, hacer planes de continuidad de negocio, ¿no? Y luego, por último, pues ir a un modelo integral. Le hemos hablado conceptos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Hay que cumplir las leyes, la normativa ISO, la ley de privacidad, la ley de protección de datos, pero orientación de riesgo, no solamente cumplir. Hay que tener, como hay muchos controles, yo no, muchas normas que tengo que cumplir, lo que tengo que hacer es unificarlos, ver el mínimo común múltiplo y aplicar eso, ¿no? Y luego herramientas colaborativas. La responsabilidad no solamente es del departamento de IT, de informática, sino es de todos, desde el presidente de la empresa hasta el último empleado que con un clic puede hacer mucho daño, ¿no? Las redes sociales son importantísimas, no demos más información de la que necesitamos. La marca de la empresa, el hacktivismo, si acuñamos escolta digital hoy en día, son personas que ayudan a las personas VIP, a las grandes, los presidentes, directores generales de empresas, para ayudarle en su navegación por las redes sociales, qué información tienen que dar, qué no, etcétera, ¿no? Y la inteligencia, la ciberinteligencia se utiliza mucho también con esto. Y por último, inteligencia artificial, machine learning, siempre. Hoy en día hay un concepto que es User Identity Behavior Analytics, que analiza el comportamiento de los usuarios y de las cosas, del Internet de las cosas, de los ordenadores, para, mediante ese comportamiento anómalo, detectar con antelación cualquier tipo de ciberataque que se puede tener, ¿no? Les dejo solamente un decálogo, una serie de ejemplos que eso mejor que se lo lean. La cultura de la ciberseguridad, no abrir ningún enlace, lo hemos repetido durante eso, pero merece la pena que le echen en su casa tiempo para dedicarse a eso, con lo cual mejorarán, que se hagan un triaje, cuáles son de estos 10 parámetros los que yo incumplo como persona particular o como empleado de una organización, para poder, si consigo mejorar en uno de esos en dos o tres puntos de estos, pues habré ganado mucho, ¿no? Y por último, nada, muchísimas gracias. Disculpad porque me he retrasado 5 minutitos con respecto al horario y gracias por mantenerse ahí. Así que nada, vamos a preguntar aquí las preguntas. Gracias, Javier, excelente. Las Bueno, redes hemos tenido sociales. también apoyo, hemos tenido apoyo también de César aclarando el comentario. Gracias, César. Muchísimas gracias, César. Ya lo veo que hay con eso. Sí, adelante, Javier. Sí, los 3 ciberataques principales, depende de qué tipo de organización hayan dirigido. Si esa banca, sobre todo la banca online y el fraude en online, la banca es uno de los sectores más atacados, pero hoy en día las industrias críticas, también es muy atacada y sobre todo pues sistemas eléctricos. Bueno, todos estamos ahora al tanto de la famosa o no famosa pendiente guerra, que si va a venir o no entre Rusia y Ucrania. Está clarísimo que si viene antes, ya se han empezado a producir algunos, va a haber, todas las guerras hoy en día son híbridas, hay ciberataques, ¿no? Entonces, los principales ataques, dependiendo cuál es el objetivo, si es objetivo dinero a un banco, es ataque al sistema informático, a la banca online. Si es
romper un oleoducto pues, a un sistema industrial, pues atacar el sistema industrial. Cuando a la anexión de Crimea, Rusia atacó al sistema eléctrico ucraniano y estuvieron 4 días sin electricidad. Con el frío que hacía, pues supuso que luego cuando entraron la guerra clásica a tierra, mar y aire, pues hubo más debilidad. Entonces, hoy en día, dependiendo de los objetivos son globales, ¿no? Sí, que está preguntando allí, sí, la presentación, bueno, Javier me pasará lo que se pueda compartir, Javier me lo hace llegar y pues a aquellos que asistieron se lo hacemos llegar vía correo por la cual se registraron en el webinar, ¿ok? Por supuesto. Y esto es un aperitivo para lo que iremos viendo en todos los módulos. He intentado, los 8 módulos que tenemos ahí en el programa se irán profundizando en cada uno de estos temas de una forma más congruente, con herramientas, con ayudas y con criterios y con ejemplos, casos de uso reales de nuestro mundo. Perfecto, bueno, ya para no abusar del tiempo, bueno, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, los esperamos, pues Javier casualmente da la apertura del programa. El día, pues la primera clase va a ser el día, si bien el programa yo sé para muchos piensan que es carnavales, realmente el programa pues colocamos el inicio, se comparten los documentos el día lunes 28, pero realmente la primera clase es el día miércoles 2. O sea que ya el miércoles 2 la mayoría de aquellos que toman el asueto de carnavales en esta parte del mundo, que sabemos que en muchos países, pues ya pueden incorporarse en el programa. Entonces no hay ningún tipo de problema y se ponen al día con la parte de lo que son la documentación previa a la clase. No hay ninguna exigencia de ver la documentación, se solicita pues que se revise la documentación, pero pueden revisarla inclusive posterior a la clase. Pues la primera clase entonces será el día 2 de marzo, 5:30 hora de Panamá, 6:30 hora de Venezuela. Y bueno, los esperamos, pues esperamos que se animen a inscribirse y bueno, los esperamos. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, gracias a todos por su asistencia. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.